El paradigma tradicional de investigación científica se centra en relaciones causales en sistemas cerrados, donde las variables externas se controlan para minimizar explicaciones alternativas a las hipótesis del investigador. El análisis causal en la investigación científica se localiza en un extremo de un continuo, y en el contrario se encuentra el análisis causal de los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son aquellos donde no se puede controlar el efecto de todas las variables, como por ejemplo los diseños correlacionales, los experimentales y de observación pasiva. La función del método de investigación es guiar el proceso de investigación. ¿Cómo hacer la pregunta de investigación en virtud de lo que se busca determinar que hay diferencias entre grupos o sujetos? Si existen relaciones entre variables 2 o más. Si esta relación es concurrente o predictiva. El procedimiento inicia con la búsqueda bibliográfica en revistas especializadas, artículos, ya pueden ser nacionales o internacionales. Se debe establecer la perspectiva que tomará, interdisciplinar o multidisciplinar. La principal fuente de invalidez en la investigación se debe al desconocimiento de cómo medir y evaluar las variables de interés, así también como los modelos de investigación disponibles. Esto implica comprender la construcción de instrumentos y sus características, como la confiabilidad y la validez. Además también de conocer los diferentes diseños de investigación, sean cuantitativos y mixtos. También es esencial tener conocimientos sobre el análisis estadístico apropiados para cada situación. La medición puede darse en diferentes niveles, no nominales, ordinal, intervalar o de razón. El nivel nominal clasifica usando categorías dicotómicas, como la de hombre y mujer, o politómicas como las de azul, verde, rojo o amarillo. El ordinal ordena de menos a más, como cuando se hace una fila de personas en función de la estatura de las mismas. El intervalar cuenta como un cero arbitrario, como en los casos de intervalos subjetiva o aparentemente iguales, como en la escala de centígrados de temperatura, donde el 100 corresponde a la temperatura donde hierve el agua, o el 0 en aquella donde el agua se congela a nivel del mar. La medición de razón es aquella en la que existe un cero real, como por ejemplo la escala de grados centígrados. Medir implica asignar números según las reglas establecidas, como también los modelos de medición. El modelo de medición del error se basa en la idea en que las mediciones siempre contienen errores aleatorios, que pueden sobreestimar o subestimar, pero si se realiza un gran número de mediciones, la suma de esos errores tiende a ser cero. Por lo tanto, se requiere un gran número de preguntas o afirmaciones en las mediciones para también poder minimizar esos errores. La investigación debe asegurar 3 tipos de validez: la interna, la externa y la cronológica. La primera es la que incide si la traslación entre 2 o más variables es causal o no. La segunda se refiere a la generalización de las conclusiones experimentales más allá de las personas, escenarios y tiempos de estudio experimental. Y la tercera hace referencia al grado en que los grados de investigación permiten predecir el fenómeno en el mundo real. Hablando de la metodología cualitativa, como lo indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva. Algunas de las características de los métodos cualitativos son: primero, se basa en un método de recolección de datos y medición numérica, como la descripción y la observación de un fenómeno. Segundo, se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación y a veces se prueban hipótesis. Tercero, su propósito es reconstruir la realidad, frecuentemente se le llama holístico y se basa en un esquema inductivo. Un ejemplo del método cualitativo es una comparación entre las tendencias arquitectónicas del Antiguo Egipto y la Grecia clásica, para demostrar que hubo cierta continuidad entre la primera civilización y la segunda. La investigación cuantitativa se originó en los siglos XVIII y siglo XIX durante la conformación del capitalismo en la sociedad burguesa occidental. Su objetivo era analizar los conflictos sociales y la economía como un sistema complejo, tomando como inspiración las ciencias naturales y la física newtoniana de Galileo. La sociología como ciencia surgió gracias a Claude Simon y a Gus Combe en este contexto. Ahora, para citar 2 autores relevantes en el método cuantitativo, encontramos a Hurtado y Toro. Dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga una definición, limitarlos y saber con exactitud dónde se inicia el problema. También le es importante saber qué tipo de influencia existe entre sus elementos.
Algunas de las características son, como primero, la recolección y el análisis de datos para poder contestar una o varias preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente. Como segundo, tenemos que confiar en la medición numérica del conteo y frecuentemente en el uso de las estadísticas para poder establecer con exactitud los patrones de comportamiento de la población. Como tercero, fundamentar en un esquema deductivo y lógico, reduccionista, pretendiendo generalizar los resultados de los estudios mediante muestras representativas. Un ejemplo del método cuantitativo es el cálculo de la velocidad a la que se pueden mover ciertas partículas subatómicas luego de entrar en colisión con determinados elementos.